Al cierre con Andrés Mompotes. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al cierre, el podcast de la casa editorial El Tiempo. Hoy es viernes 17 de mayo del año 2019 y estas son las noticias más importantes. Finalmente, ¿cómo fue la salida de Jesús Santrich de la cárcel La Picota? ¿Cuál es la propuesta sobre el secreto de la confesión que tiene convulsionada la Iglesia Católica? ¿Por qué están líos un coronel del ejército por un asesinato de un ex-FARC? ¿Y qué viene para el deporte colombiano este fin de semana? Soy John Torres, editor de Mesa Central. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Lo más leído es la historia que está sacudiendo en este momento a Colombia y seguramente también a muy buena parte de los Estados Unidos, que pretendía ver en su jurisdicción a Jesús Santrich. Cuando todos esperábamos que fuera liberado después de una larga dilación, pues nos encontramos con que le han dictado una nueva orden de captura y que va a ser procesado en Colombia. Cuéntenos, Zair Buitrago, nuestro subeditor de justicia, que ya estuvo con nosotros en el programa, qué fue lo que finalmente pasó. John, pues básicamente el INPEC cumplió la orden que le dio no solamente la Justicia Especial para la Paz, sino también un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá frente a un habeas corpus que había presentado la defensa de Santrich. Cumplió con su libertad y por eso se dio ese hecho que la gente lo vio tal vez saliendo allí de la cárcel Picota de Bogotá, pisó la calle efectivamente, con lo cual digamos que se le daba ese cumplimiento a los requisitos judiciales. Pero hablemos a ver un poco de cómo sale Jesús Santrich. La orden del Tribunal de Especial para la Paz de la JEP fue el miércoles. Sí. Jesús Santrich pasa 2 días largos esperando a que le den la orden de libertad. Después hay versiones de que está herido, luego nos enteramos de que se cortó él mismo, al parecer, las muñecas, y termina llegando a la puerta de La Picota en una silla de ruedas, bastante maltrecho la verdad, y después de una larguísima espera de cerca de 2 días, y de un momento a otro aparecen agentes del CTI. ¿Y qué pasa, señor? Pues básicamente hacen efectiva la orden de captura que había expedido anoche un juez de la capital de la República, del juzgado de Palo Quemado, a donde fue la Fiscalía con evidencias nuevas obtenidas en el proceso de colaboración con los Estados Unidos y que llevarían a imputarle cargos a Santrich por el cargo de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Pero venga, señor, hágame claridades entonces. ¿Este es el mismo caso de narcotráfico por el que lo pidió los Estados Unidos? Habría que establecer, John, no solamente las evidencias que tiene la Fiscalía, que habla de hechos nuevos, no solamente del video sobreviviente que el país conoció esta semana, sino también algo muy importante, y es lo que ha dicho en las últimas horas Marlon Marín, quien, como es conocido, fue capturado en su momento junto a Santrich, liberado aquí en Bogotá y hoy se encuentra en Estados Unidos colaborando con la justicia de los Estados Unidos. Él habría dado nuevos detalles, más evidencias, más elementos de juicio para hacer esta nueva imputación a Santrich en Colombia, datos que no habían llegado en su momento a la Justicia Especial para la Paz y por eso no habían sido examinados por esa jurisdicción. Claro, pero hagamos claridades entonces. La JEP dice no continúa el trámite de extradición. Esta no es una decisión definitiva porque está apelada por la Procuraduría, pero mientras tanto le dice también a la justicia colombiana, no es que el señor no tenga cargos, sino que no pudimos probar las fechas, pero además esto debe seguir siendo investigado. Y como Santrich en este momento no puede ocupar su curul en el Congreso porque está ocupada, sigue siendo una persona que es sujeto de la jurisdicción ordinaria, y lo que hizo la Fiscalía fue, como no sigue la extradición, sí lo voy a investigar a Colombia porque esto también es delito tanto allá como acá. Claro, en el acuerdo digamos que quedó claro que la Fiscalía no perdía en este momento la competencia sobre la investigación de las personas, así estuvieron allí en la JEP. Hace uso la Fiscalía de ese mecanismo. De hecho, mucha gente le cuestionó al fiscal general de la Nación que por qué se iba en lugar de haber hecho esto que finalmente se hizo, que fue haberlo investigado, procesarlo y llevarlo nuevamente ante la justicia del país. No perdió la competencia, pues tanto no la perdió que efectivamente un juez ya dio un paso, digamos que avalando esta captura, pudo haberla negado. El juez la avaló, la expide y es la que se hace efectiva en las últimas horas. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en las próximas horas? A ver, va a ir el señor Santrich, que ya se encuentra en el búnker de la Fiscalía, que finalmente no fue trasladado por tierra porque en las afueras de La Picota había una situación muy tensa entre partidarios de la FARC, que estaban allí apostados esperando a Santrich. Había una situación muy complicada, se lo llevan en un helicóptero de la policía, llega al búnker de la Fiscalía y lo que va a pasar en las próximas horas es que otro juez va a tener que legalizar la captura, lo cual implica que este juez tendrá que estar de acuerdo con que siga preso. No es necesariamente lo que va a pasar, porque también podría ser que considerara o que no es un peligro para la sociedad o que no hay riesgo de fuga y que finalmente dijera va a seguir el proceso sin necesariamente que pues esto Santrich John esté tiene capturado. demasiadas aristas por venir. Una,
lo primero que tiene que hacer la Fiscalía, pues, obviamente frente al trámite de esta noche, que se da un examen médico, el tema de la llamada, todo lo que tiene que ver con las personas detenidas, seguramente la audiencia será mañana. Lo primero que tiene que pasar es que el juez legalice la captura, otro juez legalice la captura, considere que efectivamente no se violó ningún tipo de normatividad y entonces dé legalidad a esta captura. Puede que no la dé. Claro. ¿Cuál es el efecto de esa decisión? Pues que inmediatamente queda libre. Lo siguiente que debe hacer la Fiscalía es imputarle cargos por el cargo de concierto para delinquir con fines terroristas, con fines de narcotráfico, él decidirá si los acepta o no, seguramente no los va a aceptar, y ahí nuevamente se la juega la Fiscalía y es convencer al juez de que debe seguir capturado. De que debe seguir capturado. El juez puede dejarlo libre, mandarlo a la casa por cárcel o atender la petición de la Fiscalía, que seguramente será que regrese a un centro penitenciario. Esto apenas está comenzando y seguramente el fin de semana estaremos en los juzgados de Palo Quemado con cada detalle de esta novela, de conocer las evidencias y sobre todo las decisiones de los jueces, porque como digo, puede que lo dejen libre. Claro que sí. Y es además una situación inédita, Zair, porque nos vamos a extender un poco más en este segmento porque claramente es un tema muy complejo porque le interesa al país. Y entonces es una situación inédita porque ¿qué puede pasar? Que la sala de apelaciones de la JEP diga, no, en efecto este caso debió ir a la Corte Suprema, caso en el cual se reactivaría la solicitud de extradición y se suspendería eventualmente lo que está pasando hoy. Pero también hay una gran duda porque lo que ha pasado hasta ahora es que la JEP debe decir que expulsa a los ex-FARC para que pasen a la justicia ordinaria, que es lo que está pasando con el Paisa, y en ese orden de ideas hay unos vacíos jurídicos que en este momento nadie tiene claros de qué es lo que va a pasar. Claro, por ejemplo, John, mucha gente se pregunta hoy realmente este proceso cómo jugaría frente al tema de la Justicia Especial para el Paz, y como usted lo dice, es inédito, es la primera vez que tenemos este tipo de justicia transicional, por lo menos como está hoy, porque a los paramilitares, digamos que tenía los mismos jueces, la misma fiscalía, y eso garantizaba que los procedimientos fueran un poco más fáciles y seguramente se pudieran llevar un poco más claros. Esto es un hecho inédito y muchas cosas pueden pasar. Puede que, como usted lo dice, en un tiempo la JEP determine que debe ser extraditado y este proceso quedaría tal vez en stand-by frente a la posibilidad de que él vaya a Estados Unidos, responda por unos hechos y más adelante algún día regrese, si es que eso se da, a responder por este caso aquí en Colombia. Claro que sí. Pues a través del Tiempo Impreso, por supuesto, el periódico que tiene 110 años de historia y que siempre ha informado a Colombia, pero también a través de nuestras páginas digitales, de nuestras redes sociales y todas nuestras plataformas y también de City Televisión, por supuesto, vamos a estar informándolos de qué es lo que ocurre con esta novela de Jesús Santrich, que se esperaba que saliera de prisión, en efecto alcanzó a hacerlo en silla de ruedas y luego volvió a estar preso y a disposición de la justicia colombiana. Muchas gracias, Zair. Con gusto. La clave de las noticias. Esta semana hubo un gran informe del Tiempo en sus plataformas impresa y digital sobre la pederastia en la Iglesia Católica en Colombia. El tema clave lo tiene Marta Soto, editora de la unidad investigativa, y tiene que ver con una propuesta que en otros países ya se está implementando y que tiene convulsionada de alguna manera a la Iglesia Católica también. Marta, cuéntenos. John, mire, se trata de hacer una excepción al secreto de la confesión cuando alguien le cuente a un sacerdote de un caso de abuso o de pederastia. El 30 de marzo ya entró a funcionar esa excepción en Australia. En Chile ya superó su primer debate en la Cámara Baja y estamos pendientes de que en el Senado se refrende, y está tomando impulso en California, en donde un par de senadores están impulsando esa iniciativa ante la avalancha, literalmente avalancha, de denuncias que han recibido de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica en diferentes países. Dentro del informe y las investigaciones que venimos realizando en el periódico El Tiempo, con un grupo nutrido de reporteros, planteamos esa posibilidad no solamente a los legisladores sino también a la Iglesia, y pues la idea es abrir el debate. Como usted se imaginará, y siguiendo el lineamiento del Vaticano, el cardenal Rubén Salazar manifestó desde ya su rechazo a que la justicia civil se meta a la justicia eclesial, y dicen que es un sacramento que no se puede modificar. Hay otros, sin embargo, en el Congreso que dice que está bien que se abra la polémica, y pues como hasta ahora están empezando estas investigaciones en Colombia, yo creo que sería sano que también se ventilara esa posibilidad. Claro. ¿Cuál es el quid del asunto? ¿Por qué la confesión es tan importante para la Iglesia Católica, que es como una especie de secreto profesional de los curas?
Pues mire, ellos dicen que es la conexión directa que tienen tenemos todos los católicos con Dios. Incluso llegan a decir que después de que uno confiesa un pecado, ellos simplemente ponen la penitencia y lo olvidan. Lo que se está proponiendo y lo que dicen algunos legisladores es que en caso de pederastia esto no puede pasar. Que cuando alguien va a confesar que cometió un delito de estos o que es víctima, los sacerdotes están en la obligación de ir a denunciar, so pena de ser cómplices de ese delito. ¿Qué están diciendo ellos? Que ellos cumplen con el deber de advertirle al penitente, ya sea víctima o victimario o una persona que conozca el caso, de su obligación de ir a denunciar, pero que si llegaran a ceder en un tema tan sensible, la iglesia empezaría a desmoronarse. Es un debate muy interesante, es un debate que toca la parte religiosa y espiritual, pero también la parte terrenal. Y yo creo que habría que entrar a revisar si eso se tiene que dar. Hay algunos que se oponen y llegan a decir que entonces los periodistas también debemos renunciar al secreto profesional y decir quiénes son nuestras fuentes. Yo no sé si alguien pueda equiparar la confesión de quién es una fuente versus la confesión de quién abusó de un niño. Claro que sí. Marta, finalmente, ¿usted cree que la Iglesia Católica en Colombia ha dado los pasos necesarios para saber realmente hasta dónde llegó el fenómeno, y mejor, el flagelo de la pederastia en el país? No, y el propio cardenal se lo admitió al periódico El Tiempo en una entrevista que hizo parte de estos informes especiales que ha hecho el periódico El Tiempo. Ellos reconocen que hasta ahora se están concientizando de lo que pasó en Colombia y hasta ahora empezaron a ensamblar esos protocolos para conocer la verdad y para proteger a los niños de posibles casos que se estén dando en alguna parroquia o incluso en el exterior. Claro que sí. Pues en la página web del Tiempo hay un gran informe sobre pederastia que ya les hemos mencionado, pero además este es un proyecto que va a permanecer en el tiempo porque la idea nuestra es seguir presentando los alcances de esta situación y que haya allí nueva información, incluso la posibilidad de denunciar. Pues Marta, le agradecemos muchísimo y vamos a estar muy pendientes de este tema. La cifra del día. La cifra la tiene Zair Buitrago, su editor de la sección de justicia, y el 2, que es el número de personas que están ya vinculadas a la investigación por el asesinato de un desmovilizado de las FARC. Zair, cuéntenos la historia. Efectivamente, John, en las últimas horas, el ministro de Defensa del presidente de la República y el fiscal general encargado Fabio Espitia dieron a conocer la decisión de vincular a un coronel a la investigación por el crimen de Dimar Torres, que, como lo recordarán los oyentes, murió el 23 de abril de este año en Ocaña Norte, Santander, en hechos que inicialmente fueron confusos, en los cuales supuestamente había algún tipo de imprudencia de él, según la versión inicial que se había dicho, había forcejeado con un soldado, y luego se conoció que realmente fue asesinado por ese cabo, que fue el primer vinculado a la investigación. Bien, Zair, ¿por qué un coronel termina entonces haciendo parte de la investigación? Eso lo ha vinculado a la Fiscalía formalmente porque ha obtenido no solamente testimonios de habitantes de la zona, testimonios de uniformados, sino también dice la Fiscalía que tiene interceptaciones telefónicas en las cuales habría evidencias de que este coronel, de nombre Jorge Armando Pérez, que era el comandante de ese batallón, sabía lo que había pasado de primera mano, se enteró inicialmente de la versión oficial y real de lo que había pasado, que no había sido un accidente, sino que realmente fue un crimen, y nunca se lo dio a conocer a las autoridades. Al coronel no lo acusan de homicidio, no lo acusan de haber participado en este crimen, sino de encubrimiento. Haber encubierto efectivamente al cabo, que ya está respondiendo ante la justicia. Lo que se conoce hasta el momento es que será obviamente apartado del mando por parte del Ministerio de Defensa, seguramente llamado formalmente ya a algún tipo de interrogatorio de diligencia judicial en la Fiscalía, aunque hasta apenas está en investigación, y si realmente la Fiscalía luego de ese interrogatorio encuentra evidencias fuertes que permitan llevarlo a juicio, seguramente se ha llevado imputación de cargos por ese hecho que ya hemos mencionado. Claro, en este caso, Zair, recuerde usted que el ministro de Defensa tuvo una salida muy desafortunada porque en vez de darle a la opinión pública la sensación de que este era un hecho que se iba a investigar, lo que hizo fue como comprar la primera versión de un forcejeo y de alguna manera de un comportamiento inusual del desmovilizado de las FARC, Dimar Torres. De hecho, es una de las razones por las cuales tiene pendiente una moción de censura en el Congreso de la República, que esta semana se aplazó porque decían los convocantes
están recabando más información que podría comprometer al ministro. Ese señalamiento que usted menciona, efectivamente, que dijo que había sido un forcejeo, lo tiene, digamos, que aportes por lo menos de un debate de control político en el Congreso, y generó mucho debate en el país sobre lo que realmente, sobre la seriedad como estaban tomando este tipo de casos en el gobierno. Claro, y por supuesto el ministro tuvo que rectificar después, lo hizo también gallardamente, eso hay que decirlo, pero recordemos además que desde un primer momento se trataba de denuncias muy graves, porque esta era una persona que estaba en una de esas zonas de desmovilización en norte de Santander, sale durante horas, está perdido, después la gente sale a buscarlo, encuentra unos militares cavando una fosa, y encuentra pues por supuesto el cuerpo, y a pesar de esto la versión que inicialmente dieron los militares era que se había tratado de un forcejeo, supuestamente que había intentado quitarle el arma a un sargento del ejército y que allí se había producido pues este hecho tan lamentable. En este caso digamos que todo ha sido complejo, John. Recuerde usted que el comandante militar de la zona pidió excusas públicas antes de que el ministro de Defensa aceptara, digamos, que realmente no habían sido los hechos como inicialmente se habían dicho. Eso generó la molestia, por lo menos en el ministro de Defensa, que llegó a decir que ese comandante no estaba autorizado, que había hecho ese pronunciamiento a título personal, lo cual también llevó a que le cascaran y digamos que le generaba una gran controversia frente a este uniformado. Digamos que hoy lo cierto, lo evidente es que penalmente hay 2 personas vinculadas, aparentemente serían las únicas, aunque obviamente la Fiscalía sigue investigando los demás uniformados que tanto conocimiento tenían de los hechos. Claro, este anuncio de que hay un coronel investigado, que es una noticia además muy importante, hay que decirlo que lo hicieron el presidente Duque y el fiscal general encargado, lo cual muestra también el interés del gobierno por hacer plena claridad sobre lo que está ocurriendo. En todo momento han señalado que han colaborado con la justicia, de hecho obviamente pusieron a los uniformados a disposición de la Fiscalía, han negado que ha prestado todo el acompañamiento del ente acusador, y de paso pues obviamente han mandado el mensaje muy fuerte de que no hay ningún tipo de tolerancia con estos hechos, que quien haya que investigar se ha investigado, y que en el gobierno no hay ningún tipo de instrucción, directriz diferente a hacer operaciones y cumplir obviamente el derecho internacional humanitario y cumplir la ley y garantizar la protección de la comunidad. Claro que sí. Pues don Zair, muchas gracias. Con mucho gusto. Escucha Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Lo que viene lo vamos a hablar con don Gabriel Meluc, el editor de Deportes del Tiempo. Este va a ser un fin de semana, Gabriel, muy, muy intenso en materia de deportes. ¿De qué tenemos que estar pendientes los colombianos? John, ¿cómo le va? Un saludo para todos los navegantes de este podcast. Lo que viene este fin de semana es deporte en pleno, duro, puro. Un fin de semana para que no se muevan de su computador siguiéndonos a través de nuestras plataformas en www.eltiempo.com. Mire, empecemos. La liga local tiene partidos el sábado desde las 2 de la tarde en el grupo A. Millonarios Pasto por el liderato de ese grupo. El que gane ese partido quedará con la primera opción para llegar a la final. A las 3:30 luego se enfrentan Unión y Magdalena. Y el domingo tenemos los partidos Junior Tolima, que son los líderes del grupo B. El que gane ese partido también pone un pie en la final. Y el otro duelo es Nacional contra Cali. Tenemos Giro de Italia como locos. Giro de Italia el domingo especialmente es la segunda etapa contrarreloj. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo que pueda perder Superman López frente a los otros favoritos. Este sábado, me adelanté el domingo, me devuelvo al sábado. Este sábado James Rodríguez puede ser campeón de la liga alemana sin jugar, partido a las 8:30 de la mañana. Y Falcao sigue jugándose el pellejo en la penúltima fecha de la liga francesa. Están en el borde de la piragua, no se sabe si el equipo que alguna vez fue campeón se pueda ir y perder la categoría en el descenso. En el tenis, en el Abierto de Roma, la pareja de los doblistas colombianos Cabal y Farah están en las semifinales. Este sábado enfrentan a los hermanos Bryan, que son unos durísimos doblistas, partido que pudo haber sido perfectamente la final, sin contarle que en la NBA están a tiro de definirse los finalistas en los playoffs. ¿Qué es lo que viene, John? Viene deporte. Pues señor, como usted lo ha dicho, vamos a estar absolutamente pendientes a través de El Tiempo Impreso, por supuesto, y a través del tiempo.com y de todas las plataformas digitales. Gabriel, muchísimas gracias. Saludos para todos, buen fin de semana. Amigos, esta fue la edición de Al Cierre de este día viernes. Los esperamos el próximo lunes con todas las noticias que le interesan a Colombia, al mundo y por supuesto a usted. Buenas tardes.
Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.